Lorena jamás había imaginado que un corte de luz prolongado en su hogar la obligaría a vivir una experiencia que la perseguiría por años. El problema comenzó a principios de julio del año pasado, cuando un desperfecto grave en el cableado de su casa la dejó totalmente a oscuras durante varios días. Sin ninguna otra opción viable, y necesitando un lugar donde instalar su computadora para el teletrabajo, decidió alquilar un apartamento tipo Airbnb. El único inconveniente era que este se encontraba lejos de su ciudad, a casi 45 minutos en auto. Sin embargo, el costo era razonable, y dado que no había muchas alternativas, tomó la decisión sin pensárselo dos veces. Aquella noche llegó muy tarde a la propiedad, abatida por el cansancio. Era un apartamento modesto, en una zona relativamente tranquila, aunque un tanto descuidada. El espacio constaba de un pequeño living, una cocina estrecha, un dormitorio y un baño diminuto. El mobiliario apenas cubría lo básico, y las luces parecían parpadear en ratos con un tenue zumbido. Cansada por el viaje y por el estrés de los días anteriores, Lorena apenas se quitó los zapatos antes de dejarse caer en la cama y quedarse profundamente dormida. Al día siguiente se despertó muy temprano, aún con la sensación de agobio que le producían todos los problemas que atravesaba su hogar. Quería comenzar a trabajar enseguida para ponerse al día con sus pendientes. Así que tras un desayuno rápido, encendió su laptop en la pequeña mesa del comedor y se puso a enviar correos y a asistir a sus reuniones virtuales. Casi no se movió de aquella silla incómoda en toda la mañana. Estaba tan concentrada que olvidó revisar si tenía suficiente comida. Comió unas galletas que había llevado y bebió agua del grifo. Casi al mediodía, cuando su estómago empezaba a rugir, escuchó un golpe repentino en la puerta. Fue un sonido firme pero breve, como si alguien hubiera tocado 2 o 3 veces con los nudillos. Ella dudó un instante. No esperaba la visita de nadie, pero quizá el propietario del Airbnb habría ido a comprobar si estaba cómoda. Con algo de recelo, se acercó y miró por la mirilla. Ahí, en el porche, se encontraba un tipo de aspecto rudo, unos 30 y tantos años, con el cuerpo y los brazos cubiertos de tatuajes. Vestía una camiseta negra con agujeros y pantalones vaqueros gastados. Lorena se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Será algún vecino curioso? ¿Algún vendedor?, pensó. Pero nada en su apariencia le hacía creer que fuera un vendedor o un trabajador municipal. Sintiendo una repentina incomodidad, decidió no abrir. Permaneció expectante, conteniendo la respiración. El hombre golpeó una vez más, un par de golpes suaves que resonaron como un eco sordo en aquel espacio. Sin embargo, pronto se dio por vencido y se alejó. Lorena, aliviada, volvió con cuidado hasta su computadora y prosiguió con su trabajo, aunque ahora un extraño nerviosismo le carcomía el estómago. Siguió trabajando hasta que cayó la noche. Apenas salió del apartamento para conducir rápidamente al local de comida rápida más cercano, donde compró una hamburguesa y unas papas fritas. Cuando regresó, serían aproximadamente las 8 de la noche. Se sentó a cenar con parsimonia, pensando tal vez en ver alguna película luego de terminar las últimas tareas laborales del día. No había terminado ni su primera mordida cuando escuchó otro golpe en la puerta. De inmediato dejó la comida en la mesa y se levantó con el corazón retumbando en el pecho. Miró por la mirilla y su incomodidad se confirmó. Era el mismo hombre tatuado de antes. Se le hizo un nudo en el estómago al imaginar qué podía querer. Tal vez intentaba vender algo insistentemente o era alguien merodeando por la zona. Aún así, no quiso arriesgarse. Se alejó en silencio y esperó. Su plan era simple. Si no respondía, el intruso se cansaría y se marcharía. Pasaron alrededor de 2 minutos de tensión y al no recibir respuesta, el hombre se fue. Al menos eso supuso Lorena, pues dejó de oír golpes, ni pasos, ni nada que indicase su presencia. Terminó de comer con la sensación de ser vigilada. Se prometió a sí misma que de ocurrir algo más, llamaría a Moti a la policía o al dueño del Airbnb. Pero nada la había preparado para lo que descubriría más tarde. Ya cerca de la medianoche, Lorena decidió ponerse al día con un par de reportes atrasados. Se sentó otra vez frente a su computadora, se colocó los auriculares y se sumergió en su trabajo.
La concentración y el cansancio se fusionaban, así que no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que miró el reloj. Era la 1:30 de la mañana. Sintió la vista cansada, pero aún le quedaban un par de correos importantes por enviar. Subió un poco el volumen de la música que tenía de fondo para darse ánimos. Cuando al fin terminó todo, se quitó los auriculares y notó con sorpresa lo oscuro que estaba el lugar. La única iluminación provenía de la pantalla de la laptop y de una tenue lámpara en la mesita. Con un ligero escalofrío, se levantó para encender la luz principal. Y entonces lo vio. Unas huellas de pisadas marcadas en el piso de la entrada, como si alguien hubiese caminado con zapatos ligeramente húmedos o sucios. Aquellas marcas se perdían por el pasillo hasta adentrarse en la penumbra. Lorena contuvo un grito. Su mente se debatía entre pensar que tal vez había sido ella misma o que la casa tuviera algún problema de humedad. Pero no, la forma de las huellas estaba demasiado definida y lo peor de todo, continuaban hasta el escritorio donde ella había estado trabajando. Era evidente que alguien más había estado tras ella sin que se diera cuenta. Tragó saliva y siguió con la mirada aquellas pisadas hasta la puerta trasera de la cocina, que se encontraba entreabierta. Un escalofrío la sacudió de pies a cabeza. Caminó lentamente y cuando la luz del pasillo dio contra la puerta, se percató de que la cerradura estaba forzada. Sintió el impulso de huir, pero antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó pasos sobre la escalera que conducía al segundo piso. Un altillo en realidad, donde se guardaban algunos trastos. Unos pasos lentos, deliberadamente suaves. El corazón le martillaba el pecho. Pensó en esconderse o salir corriendo, pero los pasos siguieron hasta que de pronto se detuvieron. Entre un horroroso silencio, percibió un leve crujido de la madera. De la oscuridad del pasillo asomó la figura del mismo hombre tatuado que había visto en la puerta horas atrás. Sus ojos se encontraron. Él pareció sorprendido al verla en pie, como si hubiera asumido que estaría dormida o que no la encontraría tan pronto. Sin embargo, su expresión de asombro se transformó rápidamente en un rictus de furia. Su rostro endurecido dejó ver unos dientes apretados y un brillo de hostilidad en su mirada. Lorena se quedó sin habla, sintiéndose acorralada. Un segundo después, él avanzó hacia ella con intención agresiva. Fue la señal que necesitó para reaccionar. Dio media vuelta y salió corriendo por la puerta trasera, sin preocuparse por cerrar. Afuera, atravesó el pequeño patio, saltó una cerca baja y se internó en una franja de árboles que separaba las casas. Desorientada y temblando de pánico, marcó el número de la policía. Sin embargo, mientras intentaba mantener la voz firme, escuchó ramas crujir tras ella. Sin pensarlo, se ocultó detrás de un grueso tronco y contuvo la respiración. El hombre tatuado pasó corriendo a muy pocos metros, sin verla. Cuando los pasos se desvanecieron en la oscuridad, pudo completar la llamada. La operadora le dijo que aguardaren a salvo, que pronto acudiría una patrulla. Aquel lapso de tiempo esperando a la policía le pareció interminable. El frío de la noche se había vuelto insoportable, o quizá era el terror lo que la hacía tiritar. Finalmente, las luces azules y rojas atravesaron el vecindario. Lorena corrió hacia la calle principal para encontrarse con los agentes y les explicó todo lo sucedido, apuntando hacia la puerta trasera violentada y narrando con detalle la aparición de las pisadas y el encuentro. Al día siguiente recibió noticias. La policía había dado con un sospechoso en la zona, cuyas extensas marcas de tatuajes coincidían con la descripción que Lorena proporcionó. Al parecer, llevaba semanas irrumpiendo en viviendas con el propósito de robar y, en algunos casos, de hacer daño. La confirmación de su detención supuso un alivio, pero no pudo borrar el sabor amargo de pensar qué hubiera ocurrido de no haberse dado cuenta a tiempo de aquellas huellas. En retrospectiva, Lorena comprendió que posiblemente la insistencia del hombre en la puerta era un intento de confirmar si ella se encontraba sola o si se hallaba dormida. Aterrador, pero cierto. Gracias a sus reflejos y a la fortuna de haber estado despierta, ella evitó un destino probablemente funesto.
Aunque volvió a su casa tiempo después, ya con la electricidad restablecida, esa noche en el Airbnb le dejó una cicatriz de inquietud permanente. Y sobre todo, la lección de que a veces el peligro puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Matías llevaba ya varios días de viaje por carretera. Su objetivo era simple: cruzar el país desde su ciudad natal hasta la costa opuesta para asistir a la boda de su primo favorito. Aquel largo trayecto se convirtió en una especie de aventura que, según creía, le permitiría conocer lugares insólitos de la geografía nacional. Sin embargo, en su cuarto día de conducción, cuando atravesaba una región rural y despoblada, el clima empeoró repentinamente. El cielo se cubrió de nubes densas y oscuras que amenazaban tormenta. En cuestión de minutos, comenzó una lluvia intensa que redujo la visibilidad de la carretera. Para colmo, el indicador de combustible de su auto estaba casi en rojo. Matías miraba a ambos lados de la vía, esperando toparse con una gasolinera o al menos con alguna señal de civilización. Siguió avanzando con cautela mientras el limpiaparabrisas se movía a toda velocidad, pero el entorno era implacablemente desolado. Tras casi media hora de incertidumbre, por fin distinguió un pequeño cartel oxidado a un lado del camino que anunciaba «Gasolinera a 1 milla». Respiró aliviado y continuó con la esperanza de cargar combustible antes de quedarse varado. Las gotas de lluvia chocaban contra su parabrisas con furia, y el viento soplaba arrastrando hojas y ramas. Cuando llegó al lugar indicado, notó que la estación de servicio parecía extremadamente vieja. 2 bombas de gasolina se alzaban bajo un tejadillo precario que chirriaba con cada ráfaga de viento. Detrás, una caseta lúgubre y sin un letrero evidente completaba el escenario. Aparcó el coche al lado de una de las bombas y bajó para intentar pagar y surtirse. Sin embargo, se dio cuenta de que la pantalla de la bomba estaba apagada. Ni siquiera mostraba números o un 0.00 inicial. Desconcertado, revisó la otra bomba. Exactamente lo mismo. Apagada. Inoperante. La lluvia no daba tregua y se sentía como un aguacero helado. Confiando en que alguien estaría dentro de la caseta, se dirigió bajo la lluvia hacia la puerta. Al llegar, vio que el cristal estaba cubierto de una capa de polvo y humedad que impedía ver el interior. Probó girar la manilla y se abrió con un ruido seco. Dentro, el silencio era turbador. Las estanterías se veían vacías. Algunas estaban tiradas en el suelo, otras se balanceaban con aspecto tambaleante. Era evidente que el lugar llevaba años sin actividad. El techo mostraba grietas y un leve olor a humedad invadía el aire. Solo en el fondo, sobre algo que parecía un viejo mostrador, brillaba una pequeña lámpara alimentada por pilas o un generador portátil. Esa luz amarillenta iluminaba penosamente un espacio lleno de telarañas y manchas de moho. No parecía que hubiera nadie, pero aquella lámpara encendida sugería que alguien podía haber estado allí recientemente. Un escalofrío recorrió la espalda de Matías. Salió de la caseta con el pulso acelerado, empapado y hasta los huesos. Pero al dar unos pasos hacia su auto, se quedó petrificado. Alguien estaba mirando por la ventana de su coche. Era una figura delgada, con ropa empapada pegada al cuerpo, y el cabello le caía sobre el rostro. No podía distinguirle las facciones, pero percibió algo inquietante en su forma de moverse, como si estuviese examinando con obsesión el interior del vehículo. «Oye, ¿necesitas algo?», gritó Matías por encima del ruido de la tormenta. La figura se dio la vuelta, mirándolo con una extraña indiferencia. Sus ojos apenas se vislumbraban entre la maraña de pelo mojado. De pronto, otra persona salió desde el interior de la vieja caseta o de algún rincón oscuro y se situó frente a la puerta principal. Llevaba un abrigo negro hecho jirones y exhibía un rostro enjuto, con ojeras muy marcadas, como si llevara días sin dormir. Sin mediar palabra, se lanzó a correr en dirección a Matías. El corazón de Matías se disparó. Corrió hacia su auto, y la primera figura, la que inspeccionaba la ventanilla, se apartó rápido.
casi arrastrándose en el lodo para evitar ser atropellada por el pánico de Matías. Mientras abría la puerta, sintió un violento tirón. El individuo del abrigo alcanzó a golpear el manillar, intentando impedir que se encerrara. Logró cerrar a medias y arrancar el auto con un rugido nervioso. No había avanzado ni un metro cuando escuchó un raspón metálico aterrador contra la carrocería. Aceleró sin importarle nada más y tomó la carretera, dejando atrás la lúgubre gasolinera. La adrenalina palpitaba en sus oídos y tardó unos minutos en darse cuenta de que seguía lloviendo con furia y de que apenas tenía combustible. Condujo como pudo hasta que, con un último estertor, el auto se quedó sin gasolina media hora después, cerca de un punto donde por suerte sí tenía señal de celular. Ya con la cabeza algo más calmada, Matías descendió para inspeccionar el daño en la puerta. Un largo arañazo recorría la chapa, como si hubieran pasado un cuchillo o un objeto punzante con saña. No se quedó mucho rato analizando. Llamó de inmediato a un servicio de grúa y a la policía local, temiendo que quienes lo habían perseguido aparecieran de la nada. Por fortuna, llegó primero el vehículo de remolque. Mientras aguardaba con el operario, aparecieron un par de patrullas policiales. Matías contó la historia detalladamente. Cómo había llegado a la gasolinera, cómo estaba abandonada y la presencia de esas dos personas. Los agentes le informaron que la supuesta estación llevaba más de una década cerrada. La infraestructura estaba desmantelada y por lo general nadie transitaba por allí, pues era un camino antiguo en desuso. Los policías se mostraron preocupados, ya que había reportes de personas desaparecidas en la región. Revisaron la zona al día siguiente, pero no encontraron a nadie, ni rastro de aquellas dos figuras ni de la lámpara encendida, como si se hubieran esfumado en la oscura noche de lluvia. Este suceso marcaría la memoria de Matías de forma indeleble. Se quedó con la pregunta sin respuesta. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué pretendían? El largo arañazo en su puerta parecía un recuerdo imborrable de que sus intenciones no eran buenas. Cuando finalmente pudo continuar su viaje, conservó un nudo en el estómago pensando en lo que habría ocurrido si se hubiera quedado a investigar más o si, peor aún, hubiera entrado en la caseta sin precaución. La boda familiar transcurrió sin contratiempos, pero Matías regresó a casa sintiéndose diferente, con la certeza de que a veces, en medio de la carretera, uno puede toparse con horrores que no figuran en ningún mapa. Valentina tenía muchos amigos de la época universitaria, pero con ninguno compartía tantas aficiones como con Dante. Ambos adoraban las caminatas al aire libre, la exploración de sitios remotos y, sobre todo, la emoción de descubrir lugares abandonados. Durante un fin de semana que pasarían en la ciudad natal de Dante, surgió la oportunidad perfecta. Él mencionó un rumor local sobre un pequeño conjunto de casas deshabitadas en lo profundo del bosque. Según había escuchado, los terrenos pertenecían a un proyecto inmobiliario que nunca se concluyó. El acceso estaba prácticamente cubierto de matorrales y caminos en desuso, por lo que nadie iba allí. La sola idea entusiasmó a Valentina. Aquella misma tarde prepararon mochilas con linternas, botellas de agua y algunas provisiones, y condujeron hasta el inicio de un sendero que partía de las afueras del pueblo. Era un día soleado, aunque sabían que caer la noche en pleno bosque podía resultar traicionero. Su plan era investigar las casas antes del anochecer y regresar con la última claridad del día. El primer tramo del sendero era sencillo. Algunos trinos de aves y el crujir de las ramas bajo sus botas acompañaban sus pasos. Conversaban animadamente sobre viejos recuerdos de la universidad. A medida que avanzaban, los árboles se alzaban cada vez más altos y cerrados, formando una bóveda natural que oscurecía el suelo. Después de un buen rato, encontraron un camino secundario apenas visible, con la maleza creciendo sin orden. Dante afirmó que, según los rumores, era la ruta que conducía a la comunidad abandonada. Aquel camino se extendía entre grandes troncos cubiertos de musgo y zonas de espesa maleza.
Tras casi una hora de progresión cuidadosa, las hojas empezaron a despejarse y entre los troncos se vislumbraron formas angulosas que no correspondían a la vegetación. Conforme se acercaron, distinguieron una construcción de madera con tejado a dos aguas, claramente deteriorado. Su corazón dio un vuelco al confirmar que había más de una casa. Asomaban varias siluetas dispersas, algunas con techos hundidos o fachadas vencidas. La escena le resultó más impactante de lo previsto. No parecían antiguas casas de campo. Varias contaban con acabados modernos, o lo que quedaba de ellos, y revestimientos de tablillas de PVC. Fue evidente que no llevaban tanto tiempo abandonadas, quizás menos de 20 años. Valentina comentó con Dante que posiblemente alguien habría empezado a construir este residencial y luego lo dejó por falta de fondos o por alguna tragedia. Algunos grafitis en las paredes exteriores confirmaban que no eran los primeros en llegar. Se aproximaron a la estructura más cercana. La puerta estaba desencajada, permitiendo entrar sin problema. El interior estaba desnudo y recubierto de capas de polvo. Había un penetrante olor a humedad, y el piso de madera se sentía hueco. Aún así, avanzaron con cuidado, iluminando con sus linternas los rincones que la escasa luz del atardecer no alcanzaba a revelar. Mientras contemplaban las habitaciones, sin muebles ni puertas interiores, escucharon un estruendo seco a la distancia, que resonó entre las paredes del lugar. Un golpe tan súbito que ambos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Parecía provenir de alguna de las casas adyacentes, como si alguien hubiera azotado una puerta o tirado algo pesado contra el suelo. ¿Habrá alguien más aquí?, susurró Valentina sintiendo un hormigueo de inquietud. Dante encogió los hombros, mirando hacia la ventana por la que entraba un haz de luz oblicua. No vieron a nadie. Fuera lo que fuera, había sucedido un instante, y luego quedó un silencio absoluto. Con la adrenalina corriendo por sus venas, regresaron al exterior para explorar con más cautela. Aunque no planeaban asustarse tan pronto, no podían negar que la atmósfera era sobrecogedora. Recorrieron un pequeño camino de grava, ahora invadido por malas hierbas, que conectaba con otras casas. Muchas ventanas estaban rotas, los techos colapsados en parte, y puertas que se sostenían por un hilo. Sin embargo, a pesar de la destrucción, el lugar no parecía tan antiguo. Esas paredes habían visto días mejores y más recientes de lo que uno esperaría en un sitio abandonado. Llegaron a la segunda vivienda, donde la puerta principal se hallaba abierta. Asomaron las linternas al interior y vieron un vestíbulo que conducía a un salón amplio. Entraron con pasos quedos, temiendo un crujido que delatara su presencia o a quien pudiera rondar por allí. Desde el salón se ascendía por una escalera al segundo piso. Cuando comenzaron a inspeccionar el primer nivel, Valentina notó huellas de pisadas recientes en el suelo polvoriento. Parecían demasiado definidas para ser antiguas. «Dante, mira esto», susurró con la garganta seca. Él se acercó, y coincidió en que eran huellas humanas relativamente frescas, quizá de días o incluso horas. Por un instante se miraron con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Alguien vivía ahí? ¿O simplemente un curioso como ellos que vino y se marchó? Siguieron adelante, bordeando un ventanal agrietado. De pronto escucharon pasos suaves que crujían desde el piso superior. No parecían apresurados, sino más bien lentos, calculados. Ambos se paralizaron, intercambiando miradas. El rumor se intensificó, y supieron que quien estuviera arriba acababa de detenerse. Valentina se armó de valor y exclamó algo. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Su voz resonó débil entre las paredes desnudas. Silencio. Un silencio que duró tal vez unos segundos, pero que a ellos se les hizo eterno. Entonces, un susurro ininteligible emergió desde la oscuridad del piso superior, seguido de un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo al suelo. Sintieron cómo el miedo se hacía más y más real. Dante hizo un ademán, indicándole a Valentina que se acercara a la puerta de salida. Lamentablemente, antes de que pudieran moverse, oyeron pasos descendiendo por la escalera. Pasos lentos,
sigilosos, que parecían tantear cada peldaño. Ambos dieron unos pasos atrás, apuntando con sus linternas a la escalera. En aquel momento, en lo alto se distinguió la silueta de un hombre corpulento, con la ropa mugrienta y un semblante imposible de discernir con claridad. Sin embargo, se apreciaban sus ojos abiertos de par en par, brillando con una mezcla de rabia y desconcierto. Parecía sorprendido de encontrarse con ellos, pero no mostró duda. Se abalanzó escalera abajo. En lugar de gritar, Valentina aló a Dante del brazo y se abalanzaron hacia la puerta principal. Sentían los pasos del desconocido resonar detrás de ellos. Salieron casi tropezando y corrieron hacia la arboleda, con el pulso desbocado. Cuando miraron atrás, aquel hombre se detuvo en el umbral, mirándolos sin expresión aparente, mientras respiraba con violencia. Ver su figura allí, inmóvil en la penumbra, era peor que si los persiguiera con furia. Desesperados, se internaron en el bosque sin importarles la maleza que les arañaba las piernas. Avanzaron a toda prisa hasta que el cansancio los obligó a detenerse. Se encontraban prácticamente perdidos, sin el menor rastro del camino por el que habían llegado. La poca luz que quedaba anunciaba la inminencia de la noche. Escucharon entonces un crujir leve de ramas, como si algo o alguien les siguiera en la distancia. Aterrados caminaron tratando de orientarse. Tomó cerca de 2 horas de errar entre los árboles hasta que encontraron un rastro de tierra compacta que poco a poco los guió de vuelta al sendero principal. No dijeron mucho mientras regresaban al auto de Dante. El shock impedía una conversación coherente. Cuando por fin se subieron y encendieron el motor, soltaron un suspiro cargado de alivio y miedo. Aquella noche apenas pegaron ojo en casa, pensando en la identidad de aquel hombre y en sus motivos para ocultarse en un lugar tan recóndito. Con el paso de los días, Dante logró averiguar que existían historias oscuras alrededor de aquellas viviendas. Algunos pobladores hablaban de un antiguo inversor que desapareció sin dejar rastro, dejando a medio construir aquel proyecto. Otros mencionaban a un grupo de personas que se habían refugiado allí para llevar a cabo prácticas sectarias. Entre rumores y silencios, nada era concreto, pero todo apuntaba a que el hombre que encontraron podía llevar tiempo merodeando la zona, viviendo entre la maleza o en las ruinas. Valentina y Dante juraron no volver jamás. Aún así, cada tanto, Dante recibe mensajes de viejos conocidos que siguen interesados en visitar el misterioso complejo. En esas ocasiones, ambos recuerdan el momento en que vieron los ojos salvajes de aquel hombre en la oscuridad de la casa y reviven el escalofrío que les recorrió la espalda. Es una advertencia silenciosa de que a veces los lugares abandonados ocultan historias peores que cualquier ruina o grafiti. Dante, mira esto, susurró con la garganta seca.